todos de pie. Y chicos, hacemos una pequeña oración en potente de power para poder empezar bien el día. La 20 entonces. Perdón, no se me puede poner demasiado para que ¿demasiado? Sí. Ay, pero nadie va a estar saltando en el otro. Cante normal. Ah, bueno, acá hay cielo. ¿Cielo? Dale resistir. Bueno, sí, dale, tampoco como se ve en Argentina, que no vaya a tirar la silla, ni cancionero. Algo muy más Te tranquilo. imaginas con eso, Rompe todo el escenario. Muy bien, Michi, te seguimos. Muchísimas gracias, Michi. Bueno, antes de dar comienzo, ¿no?, a la guía de le voy a pedir entonces una oración a Sami, por favor. Oramos. Queridos Padres Celestiales, Padres verdaderos, agradecemos por este momento, Padre, de guía interna, Padre, que podemos tener para comenzar con este día, para muchos de los que van a estar saliendo a recaudar, Padre, pero no solo por eso, sino también para seguir manteniendo ese crecimiento a lo largo de todo el día, Padre. Esperamos poder recibir bien estas palabras del presidente Carlos Vargas, Padre. Esperamos de que podamos recibir toda la inspiración, toda
esa energía, Padre, para lo que se va a venir en este día. Y con esto, Padre, queremos ofrecérselo y entregárselo con todo el corazón, con todas las energías. Y quiero ofrecerles una oración en nombre de todos los aquí presentes y en nombre de San Martínez, que va a tener mucho mejor nivel de central a ayuda. Muchas gracias. Bueno, pueden tomar asiento. Muy bien, estuvieron durante la semana recibiendo mucho amor de Dios, ¿no? Porque la verdad que excelentes canales tuvimos hasta ahora, ¿no? Líderes de otras naciones, hermanos mayores, de otros países, incluso de acá de Uruguay. La verdad que sí, una gran fuente de inspiración estuvimos recibiendo ahora. Y bueno, en este último día de guía, Dios nos ha preparado al señor Carlos, líder nacional de Argentina. Vamos siempre a tratar de mantener el corazón abierto y predispuesto, o sea que sepamos, ¿no?, escuchar, sepamos recibir bien lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y bueno, para poder dar inicio, entonces, vamos a recibir al señor Carlos Vargas con un muy fuerte aplauso. Wow, estoy muy emocionado por este seminario. Más que otros que hacemos usualmente con muchas personas y con muchos hermanos y hermanas de todo el mundo, especialmente en América Latina, porque creo que Uruguay está despertando y está despertando fuerte, más que nunca, y creo que cuando algo se despierta y empieza a crecer, obviamente es tan importante poder generar todos los recursos, los nutrientes, para que ese crecimiento sea firme, sea sólido, perdure en el tiempo. Y creo que como estamos compartiendo en todas las mañanas, en los Junduqué, a través del Champumuyón, de verdad vemos cómo la aparición de los padres verdaderos generó un fundamento no solamente histórico, sino que en los últimos 100 años, antes que aparezcan los padres, a través de sus parientes más cercanos, padres, abuelos, bisabuelos, estuvo la fuerza mayor del cielo, ¿no?, para que finalmente aparezca el padre, aparezca la madre. Una preparación tremenda, una seriedad, cómo se estuvo preparando todo hasta el momento del encuentro del padre y la madre, hasta el momento en que se establecieron las bodas del Cordero. Entonces, pensaba en cómo nuestros países están creciendo y la importancia de cada uno de nosotros, porque finalmente nuestro destino es ser Mesías también. Para algunos quizás le parece una palabra muy grande, un poco lejana, pero nosotros tenemos que ser también San Myunmun y Hakchahan en nuestras localidades, en nuestras naciones, para nuestras tribus. O sea, también el cielo habrá preparado una historia detrás de nosotros para que hoy estemos aquí respondiendo a los padres verdaderos. Espero que ustedes también lo sientan así, que sientan que encontrarse con los padres verdaderos es uno de los acontecimientos, si no es el más importante. Un acontecimiento extraordinario, único, eterno, irrepetible, porque quien se encuentra con el padre o la madre verdadera en este tiempo donde vivimos en la misma generación de vida, en el mismo tiempo, justamente es un tremendo privilegio. Y así como es un tremendo privilegio, es también una tremenda responsabilidad. Entonces, ninguna actividad, ningún acontecimiento que vivimos en este momento es casual o carece de significado. Todo es muy importante. Cada paso que damos
en este momento en la providencia, en esta recta final hacia el establecimiento del Chonilguk, es muy importante, sumamente importante. Y especialmente cuando nosotros vemos nuestros países, nuestras naciones, que tienen diferentes poblaciones, pero son poblaciones numerosas, no importa, 5, 10 millones, 20 millones, Argentina, por ejemplo, superando los 45 millones, Brasil, más de 200 millones, no sé cuánto exactamente, y vemos las personas que hoy están respondiendo a los padres verdaderos, y son contadas con los dedos, ¿no es cierto? Son todavía un puñado de individuos que hoy ya se están estableciendo como familias y están respondiendo a la providencia. Pero es muy poco en comparación con los 7.5, 6 billones de personas en el mundo. Entonces, así como fue tan arduo el trabajo para encontrar a los padres verdaderos, seguramente el cielo tuvo que movilizar mucho desde nuestros antepasados, nuestros ángeles y todos nuestros próceres nacionales, antepasados de fe y antepasados también heroicos del país, para que nosotros podamos estar aquí hoy. Entonces no es un acto casual lo que hacemos, no es algo simplemente de coincidencia el hecho de que estemos hoy junto con los padres verdaderos. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecer el trabajo de los líderes pioneros que cuando prácticamente no había nada en nuestras naciones, ellos tuvieron esperanza, tuvieron fe y creyeron en esa piedra angular, en esa raíz, en hacerse raíz ellos mismos. Ellos se tenían que hacer raíz para poder finalmente desarrollar un fundamento hacia el futuro. Agradecemos a esos primeros miembros, a esos misioneros, cuando ni siquiera había un miembro de nuestra nación siguiendo a los padres verdaderos. Agradecemos a esos misioneros que dejaron muchas cosas para poder plantar esa raíz en nuestras naciones. Si miramos atrás, la llegada del Padre verdadero a nuestras naciones fue la primera vez entre 1965, quizás algunos un poco más adelante, un poquito más atrás, pero básicamente en ese tiempo comenzó la primera gira de los padres verdaderos, especialmente el Padre, para poder establecer una raíz espiritual profunda en la nación, en cada una de las naciones del mundo. Pero el Padre sabía que hasta que no aparezcan los propios patriotas de la nación que puedan conectarse con los padres verdaderos, esa nación no despierta, no puede todavía empezar a crecer. Entonces es muy importante entender que Dios trabajó a través de los primero a través de los padres verdaderos que pisaron suelo en nuestras naciones. Eso es algo único, extraordinario, que pisaron suelo en nuestras naciones y después, por supuesto, varias veces más. Pero después lo importante es que apareció algún misionero a hacer un fundamento, a permanecer cada día, a orar cada día por nuestra nación, levantarse a la mañana y saber que quizás es la única persona conectada a los padres verdaderos, pero tiene que estar ahí haciendo esa raíz histórica para que aparezca, aunque sea el primer miembro, ¿no? O que aparezca la primera persona que va a seguir a los padres verdaderos, y había que no solamente transmitir el principio divino, había que educarla, había que cuidarla, había que guiarla, había que entrenarla en el camino de la fe. Y es así que aparecieron los primeros brotes, ¿no? De las primeras 3, 7, 12 familias, y en algunas naciones
las primeras 36, 72, y así sucesivamente, donde esas familias son las que de alguna manera se convierten en la columna o en los pilares para el fundamento del Chorilguk en nuestras regiones. Entonces, agradecer a los padres, agradecer a los misioneros y agradecer a esas primeras familias que perduran en el tiempo, que perseveraron, que tuvieron que superar dificultades, que tuvieron que superar los desgarradores momentos de soledad, porque cuando la soledad llega y uno la empieza a sentir, lo primero que quiere hacer es ir y buscar algún afecto para poder sentirse acompañado, pero muchas veces estos misioneros tenían que estar muy solos. Antes no existía la internet o la comunicación tan fluida como existe hoy. Quizás, por ejemplo, un misionero para poder conectarse con algún pariente o algún líder de su país tenía que utilizar vía todavía la carta manual o quizás el teléfono de línea, que también era muy caro, que no era tan fácil mantener una comunicación de 20 minutos, de media hora, porque todo era muy costoso, una llamada internacional en el pasado. Después, poco a poco, aparecieron los celulares, donde se pudo establecer una comunicación más fluida, pero también era muy cara. Y recién cuando apareció la era de la Internet, tuvimos más acceso y más posibilidades de comunicación menos costosa y hasta prácticamente gratuita. Y miren lo que hacemos hoy. Compartimos reuniones, nos vemos, hablamos todos juntos, intercambiamos en una era de la Internet donde definitivamente la comunicación es mucho más fluida. Pero en ese tiempo no, en los años 70, en los años 80, todo era más difícil y por eso la soledad se sentía más. Hoy prácticamente con un clic ya estamos conectados con alguien y ya estamos emocionalmente vinculados y hasta nos podemos ver y hasta podemos sentir hasta la respiración del otro. Incluso si yo ahora respiro un poco fuerte, ustedes me escuchan. Quiere decir que hoy hay algo que nos está acompañando y ese mérito, que también es el tema que quiero hablar en esta primera sesión, que se me va muy rápido, pero no importa, lo vamos a aprovechar al máximo. Fortalecer un poco estos puntos y sobre todo hablar del mérito, el mérito de la era. Así que bueno, hermanos y hermanas de Uruguay, que hoy están participando en este seminario, me gustaría saber en qué día están del seminario hoy, qué día es, si alguien me podría responder, si se escucha. Hay que abrir el audio, perdón. Semana. ¿Alguien sabe en qué día estamos del seminario? Estamos en el día 13, en la segunda semana del seminario. Ok. Buenísimo. No puedo dejar de mencionarles cierta tristeza que nos genera el no poder compartir todos juntos el seminario de 7 días que se está realizando, empieza ahora este domingo en Argentina. Todavía estamos dentro de un marco de pandemia totalmente inusual en este siglo, pero bueno, ha afectado fuertemente. Sin embargo, no ha sido solo de perjuicio. Si bien al comienzo parecía algo que afligiría mucho a la humanidad y especialmente a nuestra sagrada comunidad que requiere de la permanente conexión y contacto con la gente para poder crecer. Es indispensable
el contacto con la gente. Sin ese vínculo presencial es muy difícil que una persona sienta el corazón. Además, nosotros siempre oramos para ser canales del amor y de la verdad de Dios. ¿Y cómo se transmite el amor y la verdad de Dios? A través de la energía que sale de nuestro ser, y en este plano físico, de nuestro cuerpo físico. Entonces, necesitamos ese vínculo, esa conexión con la palabra, esa conexión con el cuerpo incluso. Y sin embargo, la pandemia no lo permitió durante prácticamente un año. Pero por el otro lado, cuando miramos hacia atrás, vemos que hay tremendas oportunidades que se generaron para que el ser humano pueda enfocarse en otros aspectos y pueda darse cuenta de otras cosas. Y nuestra comunidad aprovechó, especialmente la Madre Verdadera, este tiempo de guardarnos en casa, de confinarnos, ¿no es cierto?, de estar más reservados, a no tener tanto contacto con el mundo, a quizás no tener esas oportunidades de esa diversión más secular, y la Madre aprovechó para llegar más profundamente al corazón de las personas. Y a través de estas plataformas y de todo lo que la tecnología nos ofrece, obviamente se pudo sacar mucho provecho. Y por eso la Madre proclamó un año de muchos milagros. Desde el comienzo del año del 2020 hasta el final fue un año de muchos milagros. Entonces, lamento un poco que ustedes no puedan abocarse más a la actividad práctica de lo que implica el entrenamiento para el crecimiento espiritual. Pero yo espero y ansío profundamente que sea ya desde el momento en que puedan conectarse o llevar adelante un camino más práctico dentro de su vida de fe, o lo hagan desde Uruguay, porque no hay ningún tipo de barreras, ni fronteras, ni límites para cuando uno quiere crecer. No importa dónde esté, lo importante es la determinación y la disposición. Entonces, empezando por esta parte, lo que quería mencionar en esta primera sesión, que es cortita, es un repaso de estos 4 principios fundamentales de la resurrección. Pero tienen tanta importancia que, si bien nosotros en el principio divino los pasamos un poco de largo rápidamente, porque casi es una conferencia que no la incluimos en el ciclo básico de 2 días, por ejemplo, pero para nosotros que ya tenemos una visión más profunda del principio divino, son fundamentarlo y no solamente entenderlos racionalmente, sino llevarlos a un camino más práctico. Por esa razón, repasando estos 4 principios que los comparto para que ustedes los recuerden, especialmente los más jóvenes, aunque seguramente ustedes ya lo deben tener muy claro. Hoy mi computadora fallaba bastante, pero no sé si ustedes pueden ver en la pantalla, pero si lo pueden ver mejor. Sí, se puede ver. Ok. Entonces, dentro de la resurrección, que si bien lo que voy a simplemente proyectar es el recordatorio de estos principios, no más que eso, porque lo que quiero es aprovechar el tiempo para transmitirle la guía. Son estos 4 pasos que, si bien no es que tienen un orden cronológico, bueno, el primer paso es este, el segundo es este, el tercero y el cuarto. Son 4 principios que están dinámicos, que son fundamentales y van a la par, porque en realidad a través de estos principios es que nosotros no solamente resucitamos, en el hecho de que la palabra resurrección implica
pasar de la muerte a la vida, porque yo creo que todos nos sentimos vivos, y especialmente en este tiempo, con los padres verdaderos nos sentimos vivos. Pero hay diferentes niveles y grados de resurrección. Eso es lo que el Padre enseña. Jesús mismo ya podía percibir que la gente que lo rodeaba muchas veces tenía como rostro de quien vive, pero que estaban muertos, decía. Justamente cuando hablamos de la resurrección y de este pasaje de la muerte a la vida, hay diferentes niveles, hay diferentes grados. A veces uno puede mirar a una persona y decir, wow, cuánta vida tiene esta persona, porque hace muchas actividades, tiene mucha energía, pero eso no significa que tenga vida espiritual. El hecho de que una persona pueda moverse o hacer actividades, o hablar, o trabajar, estudiar, no significa que tenga mucha vida espiritual. La vida espiritual es como una luz que se manifiesta a través de diferentes medios. Me acuerdo cuando había un ejemplo de la lamparita que ya casi ni se usa, pero aunque una lamparita esté conectada a la misma fuente, o diferentes lamparitas estén conectadas a diferentes fuentes, a la misma fuente, perdón, puede haber lamparitas que tienen, por ejemplo, un nivel de luz o un grado de luz que permite a través de sus 25 watts, por ejemplo. Otra lamparita puede tener la posibilidad de generar luz en unos 50 watts, o 75, o 100. ¿Y de qué depende de que esa lamparita pueda brillar más o dar más luz? Hasta incluso el tamaño de la lamparita muchas veces es la misma, no variaba mucho. Uno veía la lamparita y parecía igual, una que otra, pero la intensidad de su luz es diferente. ¿Y de qué dependía? Si la misma conexión a través del cable y de la fuente es la misma. Ustedes seguramente lo deben estar respondiendo en su mente, porque yo no los escucho, pero ¿saben de qué dependía que una lamparita pueda tener más o menos intensidad de luz? Era de su filamento. Ese filamento que estaba interno y era lo que permitía y lo que generaba la luz, que sea más o menos intensa. Entonces uno iba y compraba una lamparita de 25 watts, significa que el filamento permitía esa cantidad, ¿no? Esa medida de luz. Alumbraba hasta cierto nivel. Pero también uno podía comprar una lamparita de 75 watts o hasta de 100 watts. Y eso implicaba que el filamento era mucho más intenso y generaba mayor expansión, mayor intensidad de luz. Y podía alumbrar espacios mucho más grandes. Entonces, aunque todas las personas se vean iguales, como las lamparitas, lo que depende que alguien tenga más o menos luz, lo que depende que uno tenga más o menos vida espiritual, no es la forma en que se presenta, ni por su cuerpo, ni cómo habla, ni las actividades que hace, no, tanto, eso lo hacemos todos. Pero lo que dependía es de su luz, lo que depende es de su vida espiritual, de su filamento interno. Ese filamento interno tiene que ver con su espíritu, que es lo que no se percibe a simple vista. Entonces el Padre enseña en el principio divino que a través de estos principios de la resurrección, nuestro filamento interno, ¿sí? Ese filamento que aparece en la lamparita, que en nosotros es el espíritu, el ser espiritual, el ser original, que está conectado a la fuente que es Dios, se va fortaleciendo y va a poder alumbrar de 25 a 50, a 75 y a 100. Depende de cómo nosotros
fortalecemos ese filamento espiritual, ese ser espiritual. Y dentro de estos principios, el primero que menciona el principio divino es la palabra. La palabra o el creer y practicar la palabra, la verdad. Sin embargo, por más que nosotros estemos conectados a la palabra, si el grado de la palabra o el grado de la verdad no tiene el fundamento como para que nosotros practiquemos esa verdad y crezcamos y resucitamos, entonces es imposible. Depende de que la verdad pueda llegar. Si no llega, si no está, si no la tenemos, ¿cómo crecemos? ¿Cómo resucitamos? Entonces es muy importante entender que Dios ha dedicado, ha invertido a través de las figuras centrales de la historia la posibilidad de elevar al ser humano, elevarlo al punto tal de que pueda recibir permanentemente la verdad. ¿Y saben cuál era la condición para que la verdad aparezca? La condición para que la verdad aparezca es que el ser humano se pregunte. Ante la pregunta aparece una respuesta. Y para que haya una pregunta, el ser humano tiene que tener cierta comprensión. Miren, yo les voy a hablar algo de la carrera de comunicación, que es por lo menos lo que yo me dediqué en la universidad. En comunicación, especialmente en la rama del periodismo, ¿saben cuál es una de las principales o las principales herramientas o el principal instrumento que tiene el periodista? La pregunta. Y uno dice, pero hay que estudiar tantos años para preguntar. Sin embargo, para poder hacer una pregunta que genere una respuesta y esa respuesta pueda llevar adelante un desarrollo, una comprensión mayor, un conocimiento, tanto de lo social, de lo económico, lo cultural, el periodista tiene que tener un contexto, un marco de todo el conocimiento de la cultura humana. Entonces, por eso el periodista, para poder preguntarle a un político, tiene que saber del contexto de la política, tiene que conocer de la historia, tiene que conocer de los diversos partidos políticos, de las diferentes corrientes ideológicas, de la actualidad, del pasado. Si un periodista le quiere preguntar al ministro de Economía sobre algún tema en particular, ¿cómo pregunta si no conoce del tema? Por eso, para poder llegar a ser un periodista, hay que estudiar economía, y hay que estudiar sociología, y hay que estudiar antropología, porque el periodista tiene que saberlo todo para preguntar. Quiere decir que la preparación del periodista también genera desarrollo en una sociedad ante la pregunta, porque la pregunta abre el interrogante para que pueda haber respuestas. Entonces, en la historia de la restauración, los personajes centrales se preguntaban, a través de su experiencia de fe y de vida espiritual, su racionalidad, su experiencia espiritual los llevaba a preguntar, ¿y por qué tal cosa? ¿Y qué pasó? Hasta que llegamos al Padre verdadero, que el Padre directamente le preguntaba a Dios, ¿y por qué tanto sufrimiento en la tierra? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el mal? ¿Y qué pasa cuando morimos? Y todas las preguntas que el Padre se le hizo empezaron a ser reveladas en el último momento de la historia humana de la restauración. Entonces, ¿entienden por qué es tan importante la pregunta? Y no es la pregunta solamente porque, bueno, a ver qué se me ocurre. No, es empezar a tener el interés, el deseo de conocer, de crecer, lo que llevaba a estas personas de la historia de la restauración, a estos personajes centrales a preguntar. Entonces la verdad es muy importante que aparezca, pero no es que Dios la revelaba así por simplemente hacerlo en el tiempo que Él quiera.
era necesaria la condición de la pregunta, era necesaria la condición de ese estándar espiritual del personaje central para poder recibir la respuesta. Por ejemplo, Moisés, cuando subió a la montaña, no es que recibió los mandamientos de la ley, toda esta base del Antiguo Testamento, solamente porque Dios se lo reveló y se lo dio a través de estas piedras, o las tablas, como nosotros entendemos a través de la Biblia. Lo hizo porque Moisés estuvo haciendo una tremenda condición de fe, de devoción. Tuvo que elevarse espiritualmente para recibir la verdad. Por lo tanto, sobre esta obra espiritual de los personajes centrales, se creaba la condición para que Dios pudiera dar más verdad, hasta que finalmente llega el principio divino a través del Padre verdadero. Entonces hay una relación directa entre el personaje central y su crecimiento y su fundamento de fe y sustancia y la verdad que Dios puede revelarle al ser humano y a la humanidad. Por esa razón, creer y practicar la verdad es fundamental porque la verdad aparece. Y es gracias a que aparece un nuevo grado de verdad que nosotros podemos resucitar a un nuevo nivel. Porque en el Antiguo Testamento no es lo mismo que en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento no es lo mismo que en el Testamento completo, o hoy, en la era del Chonilguk, que tenemos la palabra de los padres verdaderos. Por ejemplo, un sacerdote católico, por más que él quiera resucitar hasta Dios, directo, no lo puede hacer si no tiene el grado de verdad para practicar esa verdad. Entonces, el sacerdote tiene un techo, que es el Nuevo Testamento. Ese es su techo. Hasta ahí puede crecer. Por eso es necesario que el sacerdote se conecte con la era del Testamento completo y la era del Chonilguk para poder seguir creciendo a otro nivel. De esa manera nosotros entendemos que la verdad es un requisito fundamental para crecer espiritualmente. Ya solamente escuchar el principio divino, tan solo leer las palabras de los padres verdaderos, ya nos genera una acción de resurrección. Ya estamos resucitando, porque la palabra nos recrea. Ya que ustedes estén participando de este seminario, ustedes ya están en otro nivel espiritual. Ya están percibiendo, sintiendo otro grado espiritual. Y seguramente mientras estudian la palabra, la escuchan, van a surgir preguntas. Y esas preguntas son las que a ustedes mismos los va a llevar a crecer. Y va a llegar un momento en que no va a ser suficiente solo con el conocimiento. Es como que la palabra tiene un techo. Por eso es que el principio divino habla de otro principio fundamental. Es el cuerpo físico. La necesidad de tener cuerpo físico. Sin tener cuerpo físico, por más que tengamos la verdad, nuestra resurrección, nuestro crecimiento espiritual tiene un techo. Y por eso la importancia de la vida en la tierra. Por eso la importancia de la juventud. Porque no es lo mismo un cuerpo a los 70 años que un cuerpo a los 20. Si el cuerpo físico es fundamental para crecer espiritualmente y resucitar, qué importante es tener 20 años, donde podemos llevar al cuerpo a su extremo de dedicación, de esfuerzo, de inversión para que realmente nuestro espíritu crezca. Porque justamente en los principios de la creación, nosotros entendemos que es a través del cuerpo físico que recibimos los elementos de vitalidad para poder crecer espiritualmente. Entonces, ¿cuán importante es poder tener 20, 30, 40 años para llevar a nuestro cuerpo al extremo de dedicación para que justamente nos permita crecer espiritualmente? Ustedes saben que en América Latina, una de las personas que más insiste
con el camino del curso Fórmula es quien les está hablando. He tenido mucha controversia con este tema, cuando en realidad hubo hasta teorías que decían que ya el curso no es necesario, que ya lo importante es estudiar y con el estudio uno ya puede, bueno, hermanos y hermanas, hoy más que nunca y más convencido que nunca, les tengo que decir que el único camino que va a llevarnos a romper fronteras espirituales para el crecimiento es haciendo que nuestro cuerpo físico esté en actividad, y en una actividad basada en el curso Fórmula, en una actividad que los padres verdaderos establecieron como modelo. Por eso es tan importante el curso Fórmula, que hoy más que nunca enfatizan nuestros líderes continentales de la subregión 2, nuestros líderes nacionales. Me imagino que también en cada país, hoy todos ya nos hemos dado cuenta que con la palabra sola no es suficiente, que necesitamos practicar esa palabra a través del cuerpo físico, y no el cuerpo pasivo, en ocio, solamente recibiendo. No es suficiente con la práctica de nuestros oídos o nuestras orejas, literalmente. Necesitamos llevar al cuerpo a los desafíos que crucen los límites para que la verdad se empiece a incorporar en nosotros, para que la palabra se internalice en nosotros y que el filamento de nuestro espíritu, ese filamento que genera la luz, se fortalezca. Porque si no vamos a quedar dando una luz muy tenue si no utilizamos el cuerpo físico para practicar la palabra. ¿Por qué el entrenamiento de la restauración material? ¿Por qué el entrenamiento del testimonio? ¿Por qué el entrenamiento de una vida de comunidad, donde uno se levanta a la mañana y ya ve a otra persona a su lado y la tiene que asistir o la tiene que ayudar o tiene que compartir? ¿Por qué ese estilo de vida? Porque el Padre verdadero nos enseña que es viviendo por el bien de los demás que nosotros crecemos. Y la manera de vivir por el bien de los demás es poniendo nuestro cuerpo a la disposición de nuestro espíritu. Denme un segundito que voy a conectar la computadora antes que se apague. Un segundo, por favor. Ok, menos mal que me di cuenta, si no se iba a apagar. ¿Me pueden seguir viendo bien? ¿Escuchando bien? Sí, sí, se puede. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, uno dice, bueno, ya está, listo, con el cuerpo físico ahora puedo resucitar, crecer y llegar al cielo. Bueno, no. Hay otro principio que nos enseña este capítulo, que es a través del periodo de crecimiento, las 3 etapas. Uno dice, bueno, uno ya tiene la palabra, tiene el cuerpo físico y directamente nos vamos al cielo. Bueno, no es así. Uno tiene que respetar periodos de tiempo. Dios trabaja a través de los periodos de tiempo. Dios es muy estricto en el cumplimiento de periodos de tiempo. Por eso Dios ha trabajado siempre a través del número 3, el número 7, el número 21, el número 40 y múltiplos de estos números. Dios es un ser sumamente científico y matemático, y un ser de principios absolutos. Por lo tanto, en la historia de la restauración, él tuvo que adaptar estos principios absolutos en principios que, si bien no son absolutos, porque la restauración no estaba dentro del plan absoluto de Dios. Lo único que es absoluto es la predestinación absoluta del reino de los cielos. Es decir, eso es lo único absoluto. Pero en el proceso de la restauración hay cierta relatividad.
Pero lo que no es relativo son los principios que Dios tuvo que adaptar para poder hacer que el hombre caído pueda volver, pueda resucitar y restaurarse. Por eso, dentro de estos principios de la resurrección, el 3 y los periodos de tiempo son fundamentales. Entonces Dios sabe que así como un ser humano físicamente tiene que respetar ciertos periodos de tiempo, no puede cruzarlos. Tiene que respetar el periodo de la infancia, tiene que respetar el periodo de la adolescencia, de su juventud, ¿sí? De su periodo como adulto, de su vejez. No es lo mismo un adolescente de 13, 14 años que un niño de 8 o de 9. Su cuerpo genera diferentes procesos de cambio basados en los periodos de tiempo. De la misma manera, nuestro espíritu requiere crecer dentro de periodos de tiempo de madurez. Y por esa razón es muy importante que nosotros respetemos esos periodos de tiempo. Por ejemplo, en el curso Fórmula, que ustedes ya seguramente lo habrán estudiado, hay periodos, ¿no? De 7, 7 y 7 años. Incluso dentro de los primeros 7 años hay periodos de 3 años y medio, y esto y del otro, y así sucesivamente. Porque todo está dentro de este fundamento de los 3 niveles, de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces uno, por ejemplo, dice, bueno, voy a ofrecer un ayuno de 24 horas, de 3 días, o voy a hacer una condición de 40 días de oración para fortalecer la fe, o voy a ofrecer, como sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, más allá del lugar o el tiempo donde lo hagan, no del tiempo, del lugar donde lo hagan, por ejemplo, ofrecer un año de su vida al curso, o por ejemplo, el periodo de tiempo que requiere la preparación para la bendición. Nadie va a poder crecer automáticamente y resucitar automáticamente. Por eso Dios trabaja a través de la victoria de los periodos de tiempo. Es muy importante que esto se logre en el fundamento de fe. Y no romper ese periodo de tiempo. Si uno le ofrece a Dios en ese periodo de tiempo hacer tal cosa, cumplir tal cosa, no importa los altos y bajos que tengan, lo importante es cumplir el periodo de tiempo. Entonces, para la resurrección uno tiene que ser muy estricto en saber adaptarse a estos periodos de tiempo y crecer de acuerdo a estos números 3, 7, 21, 40, en sus diferentes actividades, para el fundamento de fe y para el fundamento de sustancia. Entonces, cuando uno tiene su cuerpo físico en la vida en la tierra y lo va llevando en un entrenamiento, ese entrenamiento tiene un margen de tiempo. Entonces, el cielo sabe cuándo nosotros podemos entrar a otro nivel. El cielo lo sabe y nos va abriendo puertas para que, por ejemplo, podamos ir creciendo desde ese proceso de siervo, de hijo adoptivo, así sucesivamente hasta llegar a ser hijo verdadero. ¿Quién determina cuándo pasamos de un nivel a otro? ¿Cuándo dejamos de ser siervo para ser siervos? E ir avanzando en lograr finalmente llegar a ser hijos verdaderos. No somos nosotros. Nosotros hacemos la condición de cumplir a través de los periodos de tiempo que Dios nos va marcando. Pero el cielo es el que se encarga de decir, ahora tenés el acceso al próximo nivel. Por ejemplo, un día nos damos cuenta que tenemos la puerta abierta a la bendición. Y otro día nos damos cuenta que tenemos la puerta abierta a ser familias bendecidas, mesías tribales, familias chombó. Quiere decir que nosotros vamos creando las condiciones a través de los periodos de tiempo y el cielo se va encargando de graduarnos. El cielo es el que nos gradúa y nos dice, bueno, ahora estás listo para este nivel, para este nivel.
Entonces, por favor, valoremos mucho cada vez que tenemos que vivir de acorde a periodos de tiempo, que por lo general son marcados a través de nuestras figuras centrales. No es que Noé dijo, bueno, ahora voy a hacer el arca en 120 años. No es que Moisés dijo, bueno, ahora voy a lograr esto en 40 años. No, ese tiempo estuvo marcado por Dios. Y seguramente en ese tiempo Dios quería que se restauren muchas cosas en el corazón, en las relaciones humanas, en la incorporación o en la internalización de la verdad. A veces necesitamos mucho más tiempo, a veces menos. Depende de cada uno. Por ejemplo, en el arte marcial, depende de cada uno que pueda llegar en 3 años a ser cinturón negro o en 2 y medio, o en 2. Depende de la dedicación, de la inversión, del entrenamiento. Hay algunas personas que hacen la clase de arte marcial y después se van a ver televisión. Pero hay otras personas que terminan la clase de arte marcial y se quedan practicando, haciendo elongación, o continuando practicando las formas. Obviamente que esa persona va a poder crecer más rápido. Están esas personas que son más tipo máquina y otros más tipo vagón. Las personas máquinas son aquellas que toman iniciativa y siempre quieren buscar la manera de seguir avanzando. Las personas vagón son las que simplemente son arrastradas. Bueno, ahora vení, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces está esa actitud de dueño y está esa actitud de empleado. El dueño siempre toma iniciativa para poder desarrollarse. El empleado hace lo que le piden y si no le piden nada, mejor, no hace nada. Entonces es muy importante que de nosotros dependa que el tiempo se acorte para que podamos crecer y resucitar más rápido. Muchas veces no pasa por un tiempo determinado. El tiempo es relativo en ese sentido, porque depende de nuestra determinación y nuestra actitud, que el cielo permita que en menor tiempo podamos crecer, resucitar de una manera mucho mayor. Hasta incluso el padre, en periodos de tiempo que tenía que hacer en su curso, él muchas veces los acortó a través de mucha inversión de su vida de fe, de su vida de trabajo. El padre mismo, con sus condiciones, acortó los periodos de tiempo. Entonces también es importante que entendamos que a veces no depende de, bueno, ahora yo tengo que hacer 7 años de curso. Bueno, 7 años de curso eran lo que hacían los primeros miembros para poder ir a la bendición. Tenían que tener 7 años de curso, tenían que tener 25 años de edad. Por ejemplo, la bendición del año 89, nadie podía ir a la bendición si no tenía 25 años físicos. Pero después todo eso se acortó. Después una persona con 3 años de miembro ya podía ir a la bendición. Ya con 21 años podía ir a la bendición. ¿Qué significa esto? Significa que va fortaleciéndose el mérito. Justamente este es el último punto. El punto número 4 dentro de las leyes de la resurrección. El mérito de la era. Y con esto termino esta primera sesión. ¿Qué es el mérito de la era? ¿Es estar parado sobre qué? Justamente es estar parado sobre el fundamento de aquellos que hicieron el trabajo antes de nosotros. Son los que hicieron las condiciones para que el cielo pueda progresar, no solamente en las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, sino también con la construcción del reino. Al comienzo les hablé de que un misionero, para poder tener una conexión con su sede central, a veces tenía que hacerlo por cartas escritas, tardando muchos días y a veces semanas hasta recibir una respuesta. El hecho de que, por ejemplo, para poder conocer alguna palabra del Padre verdadero, a veces se tenía que traducir primero esa palabra, luego se tenía que imprimir y luego se tenía que
enviar a través de varios sistemas, que muchas veces eran sistemas físicos. Alguien tenía que traerlo físicamente, o en un libro, o en un cassette, o en algo, para que la persona pueda tener acceso y verla, o a través de un video, o a través de un libro. Pero hoy el padre y la madre dicen una palabra y simultáneamente podemos escucharla. Quiere decir que el mérito de la era significa que a medida que se va estableciendo el fundamento de estas personas o figuras centrales que van creando la fortaleza de ese reino que se tiene que construir, el cielo va permitiendo entonces que todo se vaya haciendo mucho más ágil, más rápido. Entonces una persona en los años 40 o 30 moría de una fiebre, pero hoy la medicina permite que hoy una persona se pueda curar de un cáncer. ¿Qué significa el mérito de la era? Que tanto física como espiritualmente se van dando todas las condiciones para que el cielo pueda avanzar en la construcción de su reino. ¿Y dónde estamos parados nosotros? En el punto cúlmine del mérito de la era. Nosotros no nacimos en el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros no nacimos en el tiempo de Jesucristo o del Nuevo Testamento. Nosotros nacimos en la era del Chon Il-guk, de los padres verdaderos. Por lo tanto, estamos parados sobre el fundamento de toda la historia de la restauración. Es el punto cúlmine para resucitar, sin límites. ¿Cuál es el límite? Como dice la canción, el cielo es el límite, no hay límite. Nosotros hoy, con todo el fundamento de la palabra que tenemos, con todo el fundamento de vivir con nuestro cuerpo físico que aún todavía nos responde, que todavía podemos hacer cosas, actividades, exigirle al cuerpo físico, crear condiciones, invertir, hacer devoción, entrenarlo, para que nos pueda dar lo máximo de elementos de vitalidad para crecer espiritualmente. Tenemos las 3 etapas que las podemos cruzar rápidamente a través del curso Fórmula. Y tenemos el mérito de la era. Significa que estamos viviendo en la era más importante de la historia humana. El momento contemporáneo a los padres verdaderos. Único en toda la historia de la eternidad. Ni antes ni después. Porque aún después, la humanidad va a recordar esta era donde los padres verdaderos vivieron. Pero nosotros no la estamos recordando. Nosotros la estamos viviendo en simultáneo, junto a nuestro Padre, para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar con Él, y hoy con nuestra Madre verdadera. Así que de esta manera, volviendo al comienzo, entendiendo la importancia de que cada uno de nosotros es una raíz para nuestra futura descendencia, para nuestras futuras familias, para nuestra futura tribu, para nuestra futura nación, no somos personas cualquiera. Estamos parados sobre el fundamento de estos 4 principios que ya han sido practicados por cientos y miles de personas que han ido poniendo ladrillo por ladrillo para poder construir este gran edificio hacia el cielo. Entonces, hermanos y hermanas, no desperdicien el tiempo. El tiempo es valioso. No desperdicien su tiempo de juventud con su cuerpo físico, porque su cuerpo no va a responder a los 40 o a los 50 o más, como puede responder hoy a los 20 o a los 30. Aprovechen su energía de su cuerpo para poder resucitar. Y también porque no tenemos garantía. ¿Quién nos garantiza que mañana vamos a vivir? ¿Quién nos garantiza cuánto tiempo vamos a vivir en la tierra? Si hay algo triste que me ocurrió como líder nacional en Argentina, es hacer el sunjua de un joven, de un miembro joven, de un joven de 19 años. Nunca estamos
Nunca sabemos cuándo llegará el momento de nuestro pasaje al mundo espiritual. Entonces, cada día lo tenemos que aprovechar al máximo, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, aquellos hermanos, hermanas que han decidido abocar su tiempo al crecimiento, a la resurrección a través del curso Fórmula, mi aplauso y mi felicitación. Con esto termino esta sesión y los dejo para la próxima, que será dentro de media hora, ¿no es cierto, Joan? Sí, sí, tal cual. Un timing Ok, impresionante, justo y 30. Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso a nuestro hermano. Vamos a tener un break, pero como siempre vamos a elevarnos a este momento, ofrecer una oración. Bueno, agradecemos siempre, ¿no? Primeramente a Dios y los padres verdaderos, al señor Carlos, ¿no? Por esas palabras. Voy a pedir entonces a mi hermana Andy, si puede tener una oración, por favor. Muchísimas gracias por este día, por esta oportunidad de estar reunidos con el presidente Carlos Vargas de Argentina, que dentro de su agenda ocupada, de todas sus actividades, de todas sus preocupaciones, Padre, nos dio este espacio para hacer el mejor canal de su mensaje. Y esperemos que cada uno de nosotros hayamos podido corresponderle de la manera que a usted más le haya gustado, que hayamos podido ser buenos receptores de esos mensajes, y que todo esto que nos ha dicho nuestro hermano mayor sirva de gran inspiración y de gran fuerza para el resto de días, y que podamos aplicarlo y tengamos presente muchísimo de su corazón. Nuevamente, muchísimas gracias. Por nuestra oración, en nombre de Ferderos. Muy bien, nos vemos dentro de media hora. Entonces, la siguiente guía va a ser a partir de las 10 a.m. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos en un ratito.